Continúo recorriendo las islas de Croacia. Dejo la tranquila Córčula para llegar a la fiestera Hvar. Buenas viajeros, se les da la bienvenida a Hvar. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero mi croata va mejorando poco a poco. Esta es una isla muy bonita, me encuentro exactamente en el pueblo de Hvar, porque Hvar es la isla y está este pueblo y luego yo también otro pueblo. Y bueno, esta isla es muy visitada por la gente rica, famosa y la gente que quiere ser vista y ver gente, y además es famosa también por la fiesta. Como pueden ver, en verano la bahía está llena de yates y de botes y de veleros y de gente sin camisa y mujeres en bikini, y lo cual asegura mucha diversión. Pero si ustedes no nada más quieren fiesta y no tienen su propio velero, también pueden venir y hay muchas cosas por hacer. Así que primero les voy a dar un recorrido por el pueblo y luego les voy a enseñar más cosas. Esta es mi habitación en el Hotel Adriana y mi cuarto. La verdad, no está así gigante, pero está bastante bueno. Muy bonito con sus tonos morados, haciendo un homenaje a la lavanda que se da por estos lares. Y lo mejor de todo es la ubicación y la vista. Esa ventana, una chulada, una cosa muy preciosa. Y gracias a mis amigos de bestday.com que me invitaron a este hotel tan bonito. Así que, prueba el colchón. ¡Ah! Aunque esta isla es famosa por su vida nocturna, también hay sitios que pueden visitarse si buscan algo de cultura, como el monasterio franciscano, con un bonito claustro y un museo con una impresionante pintura de la Última Cena. Y pues no es de extrañarse que en una isla donde la fiesta prevalece, este monasterio esté solo. ¿A dónde va a llegar esta sociedad tan pervertida? Ay, Dios mío. Estoy subiendo hacia la fortificación que corona el pueblo de Hvar y la verdad se ve muy bonita desde abajo, entonces hay que ver cómo se ve desde allá arriba, ¿verdad? Pero vale la pena que suban. Está poquito pesado, no muy pesado, pero tráiganse agua y nada, no está tan pesado la verdad, pero ya estamos llegando. La fortaleza es del siglo XIII, aunque se terminó siglos después y el aspecto que tiene hoy es del siglo XVI. Se construyó por órdenes de Venecia, pero según el panfleto que me entregaron, la pagaron los croatas. Se llama la fortaleza La Española porque se cree que ingenieros españoles participaron en su construcción. Sí vale la pena que suban, tiene unas vistas espectaculares del pueblo y de las islas aledañas. También pueden subir en taxi, pero la verdad no sean flojos, se puede subir, no está tan pesado y además un poquito de ejercicio para merecerse esa pasta. Y esta fortaleza no estaría completa sin su calabozo y su cárcel. Aquí encerraban a los prisioneros y los torturaban. Híjole, como que dan ganas de traerse un par de políticos y encerrarlos aquí. ¡Uy! Ya empezó a torturar. Viajeros, para cenar los traje al lugar mejor calificado de toda la isla, que se llama Dalmatino. Se llama Dalmatino. Y entonces de entrada me pedí un tártar de atún que estuvo delicioso. Y de platillo principal pedí algo muy tradicional que se llama pastizara dálmata, algo así, pero no es perro, es vaca con ñoquis y una salsa ahí muy interesante. Está muy bueno. Nada más agárrense que aquí en Hvar todo caro, carísimo, bastante caro. Reserven en los lugares que puedan porque todo está llenísimo en verano, o si no, pues esperen ahí en un bar o anótense en la lista de espera. Cuando cae el sol, la vida nocturna de Hvar está a todo.
Montones de bares y restaurantes, así como fiestas en la playa, están a disposición del visitante. Hay todo tipo de música, incluyendo la más odiada y amada. Oigan, viajeros, la verdad está buena la fiesta en la isla, ¿eh? Hay muchísima vida. Yo supongo que esto en invierno está muerto, pero ahorita en verano hay muchísima gente. Los bares están a rebosar y todo el mundo trae muy buena onda. Sepan que barata no es, entonces si se quieren echar una buena fiesta les va a salir una lana. Yo voy a guardar mis cámaras, voy a disfrutar un poquito. Si hay algo relevante que mostrarles, les mostraré. Ande, pues nos vemos mañana. ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! Oigan, viajeros, hoy va a ser un día de playa, de playita. Pero la pregunta es, ¿son las playas de Europa bonitas? Concretamente, ¿son las playas de Croacia bonitas como para que venga gente de todo el mundo a disfrutar del verano? Pues hoy lo vamos a investigar. Hoy vamos a probar algunas playas de aquí, tanto de Hvar como de las islas. ¡Vámonos! Miren, aquí esta es una parte de costa utilizada por los bañistas. Como podemos ver, aquí no hay playa, son rocas. Y se ponen unas escaleras como esta para que la gente baje al agua. Y la gente viene y pone sus toallas, o hay algunos clubs de playa. El color del agua, la verdad, está precioso. Muy, muy bonito. Vamos ahora a analizar un par de playas que hay por acá. Vamos a dejar las chanclitas aquí. Y miren cómo podemos ver, aquí no hay arena sino piedras. Vamos a tocar el agua. ¡Ah! Oye, está fresca, está rica, ¿eh? Está fría, pero está muy rica. A ver, viajeros, hay que entender una cosa muy importante. Las playas de Croacia son tan nice que se mandaron a empedrar, entonces no tienen arena. Pésimo mi chiste. No, bueno, las playas son de piedra, no tienen arena. Entonces, si están buscando como la imagen que todo el mundo tiene del paraíso, no la van a encontrar. Pero es otro tipo de playa y la verdad sí están bien a gusto y muy bonitas. Ya exploré aquí un poco las playas que hay en Hvar Town, pero ahora vamos a ir a las islas a ver si... porque allá también son muy populares porque dicen que las playas son muy bonitas, así que vamos. Para ir a las islas la cosa es buscar un taxi, un water taxi o un bote taxi, que debe cobrar más o menos unos 10 euros por persona por ir a las islas. Entonces, y salen aquí enfrente, a un ladito de la plaza principal, o sea aquí. Thank you. Viajeros, estamos llegando a la playa de Palmitzana, que es una playa muy popular, muy popular. Y ahorita voy a ir ahí a un restaurantito como club de playa que recomiendan allá arriba. Ya les mostré el accidente del jeep, ¿no? Estoy buscando un lugar que se llama Laganini, que es como restaurante. No es un lugar barato, pero ya les dije que aquí Hvar y sus islas nada es barato, porque aquí viene la gente muy popis. La playa de Palmitzana es una de las más bonitas de la zona y tiene fama de ser una de las más exclusivas también. Durante el verano, gente de todas partes del mundo que recorre el mar Adriático hace parada en este sitio, atraídos por el hermoso color del agua y sus refinados clubes de playa. Viajeros, este lugar se llama Lagarini y es el sitio más exclusivo de esta playa. Está muy bonito, la verdad, el lugar está precioso. Es muy exclusivo y tiene un ambiente, la verdad, un poco mi rey, le diríamos en México. O sea, demasiado fresa, fresa, fresa. Pueden esperar pagar por un cóctel más o menos unos 20 euros. Por una buena botella de champaña, más o menos unos 600 euros. Y ya si andan muy espléndidos, pueden pagar hasta 3.000 euros por una botella gigante de champaña de 12 litros. Yo me pedí un agua nada más.
Las mejores mesas, obvio, tienen consumo mínimo. Se les aconseja reservar y tienen su propio taxi que los lleva hacia Hvar. Pero si no quieren gastar mucho, lo mejor es traerse su toalla y sus cosas para comer y tomar, y se pueden tirar por ahí en alguna de las rocas o en el pequeño pedazo de playa, no creo, pero por ahí, y disfrutar. Está precioso el sitio. Viajeros, el agua está deliciosa, el lugar está hermoso, aunque debo confesar que el ambiente está muy de celebridad. Yo siento que aquí hay príncipes de Persia mezclados con estadounidenses despistados, y luego por ahí ha de haber una celebridad egipcia, ha de haber dueños de varias compañías mundiales, internacionales, globales. La cartera sangra, pero el corazón se inflama. Yo voy a disfrutar porque hasta pena me da sacar la cámara porque siento que van a pensar que soy un paparazzi. Ahí les va mi veredicto, viajeros. La verdad, las playas de Croacia, por lo menos las de estas islas, están muy bonitas. En México somos muy afortunados de tener playas que realmente parecen el paraíso, pero no podemos comparar porque son lugares muy distintos. Ahora, en lo que se refiere a Hvar, si quieren venir, hay que traer su mejor ropa, su mejor actitud y el cuerpo delgado y la cartera gorda, porque si no, no se van a divertir mucho. Es un ambiente bastante sofisticado, no sé si tan sofisticado como Mónaco y Saint-Tropez y esos lugares muy elevados, pero sí está bastante sofisticado. No es mi onda, pero está padre y me siento afortunado de haberla vivido. Eso sí, hay unos atardeceres hermosos, entonces yo creo que es la forma perfecta de empezar a despedirnos. Vis es una isla que durante muchos años fue usada con fines militares. Se abrió a la gente en el 89 apenas y hoy por hoy ya recibe turistas, incluyendo la cueva más famosa de Croacia probablemente, y también probablemente la playa más famosa de Croacia.